la vida hay momentos en que perdemos el rumbo y olvidamos el plan que Dios tiene para nosotros. Bienvenidos a este espacio donde juntos estaremos descubriendo el plan de Dios. Escuchas Descubriendo el plan de Dios. Los tipos de violencia que pueden afectar el desempeño de un individuo en la actualidad abarca diversas formas de daño físico, psicológico, emocional y social, generando un impacto directo en su rendimiento personal, académico, laboral, relacional y espiritual. Estas violencias pueden provenir del entorno familiar del individuo, del educativo, del laboral o social, y muchas veces están normalizadas o incivilizadas. Bienvenidos a nuestro programa Descubriendo el Plan de Dios, hoy con nuestro tercer tema enfocado a la familia, en esta segunda temporada denominado Tipos de violencia en el desempeño de un individuo. En la conducción de esta temática me acompaña en la mesa la profesional en psicología, Catherine Palacios, quien nos dará algunas pautas sobre el manejo de este tema. Así que bienvenidos, bienvenidas a esta emisión en este momento, pues que estamos nosotros iniciando esta labor. Catherine, bienvenida. Muchas gracias por la invitación a compartir esta temática. Espero que sea de su agrado. Bueno, y después de este saludo de bienvenida, la temática que abordaremos el día de hoy sobre tipos de violencia en el desempeño de un individuo, también están con nosotros unos invitados muy especiales que luego ellos se estarán presentando. Surgen algunos interrogantes como por ejemplo, ¿cuántas clases de violencia existen? ¿Qué tipo de violencia puede experimentar las personas? ¿Qué es la autoviolencia? Y para despejar estas preguntas, entre otras, como decía a continuación, nos acompaña la psicóloga Catherine Palacio. Catherine, ¿qué respuestas podríamos dar que sean asertivas desde la psicología con respecto al tema en este momento relacionado con el descubriendo en el plan de Dios los tipos de violencia en el desempeño de un individuo? Para iniciar a abordar esta temática, es importante que hemos considerado estudios que han podido determinar que existen varios tipos de violencia. Está la violencia física, psicológica, la verbal, la sexual, económica, simbólica, está la institucional, la cibernética y la autoviolencia. También es importante considerar el impacto que tiene esta violencia o cualquier tipo de violencia en el rendimiento general del individuo. Cuando una persona se enfrenta a una violencia, vemos en ella un bajo rendimiento académico o laboral, una desmotivación, ansiedad y miedo al fracaso, dificultades en las relaciones interpersonales y falta de propósito. Aparte de este tipo de violencia, podemos ver que hay varias modalidades. En ese encontramos violencia familiar, de género, sexual y muchas otras. Está sintonizando el programa Descubriendo el Plan de Dios, hoy con el tema Tipos de violencia en el desempeño de un individuo. Si usted conoce a una familia, a alguien que requiere ayuda, le recomendamos pasar este programa para que lo escuche y tome entonces una sabia decisión. Amigos oyentes y compañeros presentes, dice un estudio en salud mental relacionado con la violencia, los tipos de violencia y su impacto en el desempeño de un individuo tiene como objetivo comprender cómo las diferentes formas de violencia, sea física, psicológica, sexual, económica, entre otras, afectan el desarrollo, la salud mental, el comportamiento social y el rendimiento general, incluido el académico, el laboral, el relacional, de una persona desde la infancia hasta la adultez. Más adelante estaremos conociendo el comentario desde la psicología con respecto a este estudio. Bueno, hoy contamos con la presencia de dos invitados. Ellos son hermanos de sangre y hermanos en la fe adventista. Y como testimonio de vida, ellos nos estarán compartiendo
lo que experimentaron en la época de adolescentes relacionados con la violencia al interior de su familia y el impacto que le generó después que entregaron su vida a Cristo Jesús. Me refiero al hermano Danilo Guerrero y Yomaira Guerrero. Gracias por aceptar nuestra invitación al programa Descubriendo el Plan de Dios. Ángel, gracias por la invitación para participar en este prestigioso programa y contar con nuestro testimonio para la gloria de Dios y para la edificación de quienes nos escuchan. Hermana Yomaira. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y esperamos que lo que vamos a decir sea de gran ayuda para otras personas que lo necesiten. Pregunto a los dos, el que la quiera responder o la misma pregunta, no importa. ¿Cuál fue ese suceso que recuerdan que con incomodidad les marcó su progenitor, su padre? Bueno, de los tantos que hubo, recuerdo cuando yo me iba a graduar de secretaria, en el agasajo, mi papá me pegó una cachetada. Y no solamente eso, sino que cuando yo pregunté por qué razón, resulta que mi hermana tenía un novio a las escondidas. Uh-huh. Y entonces él me preguntó a mí por mi hermana. Y como yo no le contesté, me dio esa cachetada. Y después en el cuarto, eso fue en la sala, con los compañeros, con los amigos. Y después en el cuarto me dio otra cachetada. Entonces era una forma muy brusca, agresiva de tratarnos. Porque no solamente fue a mí, sino con todos nuestros hermanos. ¿Y en el caso de Danilo? Bueno, en el caso de mi hermana y el mío, hemos venido de una crianza un tanto fuerte. La idea no es satanizar en ningún momento ni estereotipar la situación, pero yo entiendo que mi padre tuvo una crianza fuerte, la cual nos las trasladó a nosotros. En el caso de mi padre quizás fue criado a la usanza antigua con mano dura. Esto permitió que más que respeto le tuviéramos temor a él. A él no le gustaba que estuviéramos en la puerta. En cierta ocasión, y lo recuerdo muy bien, mis hermanos mayores estaban en la puerta riéndose, conversando allí con los amigos, muy entretenidos. Y yo creo que las conversaciones eran pasadas de tono, utilizando palabras fuertes allí. Y mi padre me mandó a que averiguara qué era lo que estaba sucediendo allá, qué decían. Un muchacho jovencito, tal vez tendría yo como 6, 7 años. Salí y literal lo que escuché se lo repetí a él, tal y como lo escuché. Y para mi sorpresa se enojó y me dio una cachetada fuerte que me quedé yo allí sin saber por qué me había pegado, porque en ese momento no tenía yo identificado qué significaba esa palabra tan fuerte que habían dicho. Pero esa situación me llevó a sentir rabia, frustración, temor, y eso hizo que a esa edad yo no entendiera el significado de lo que estaba sucediendo, y que eso afectó de una manera tal en nuestra vida, esa crianza, que cuando fui adulto me convertí en una persona explosiva, iracunda, pero que gracias a Dios y al conocer de su palabra y al conocer de su amor y al conocer del evangelio, esas cosas fueron siendo transformadas poco a poco. Especialmente yo tuve, y le agradezco, admiro mucho el profesional en psicología. Yo tuve una psicóloga que me dijo: tienes que sacar eso de allí que tienes guardado. Escribe lo que sientes, manifiéstalo a través de las palabras. Y fíjate que a raíz y en consecuencia de eso ya llevo como unos 3 o 4 libros escritos, de los cuales ya llevo publicado 2. Y todo surgió en una cosa pequeña, en una forma de sacar, de terapia, de sacar ese dolor allí que estaba allí guardado por mucho tiempo. Así que para la gloria de Dios podemos ser sanados y podemos ser transformados.
Bueno, podríamos decir entonces que le agradecemos a Dios porque Danilo, una vez que viene de ese hogar, y lo mismo Yomaira, que vienen de ese mismo hogar, cada uno cogió rumbos diferentes con respecto a convertirse en padres, madres, y se convirtieron, Danilo en policía para Colombia, Yomaira en una madre de familia. Pero les pregunto, ¿hubo algún temor de copiar este patrón en las familias que más adelante el Señor les permitiría a ustedes establecer? Pues no, porque yo me propuse no copiar ese patrón que yo tenía de mis padres o de mi padre, y me propuse no copiarlo con mis hijas, porque tengo 2 hijas y 3 nietos, para la honra y gloria de Dios. En el caso mío, aunque no lo copié, porque mi papá era un hombre demasiado estricto, sí, por mi situación, por mi trabajo, que marca mucho, me pensioné como sargento de la policía. Eso incidió en mí de tal manera que cuando sucedían situaciones desagradables, era una situación que me producía una rabia incontrolable y me volvía agresivo. Y eso no me agradaba, de ninguna manera me gustaba esa parte de mí. Y siempre le pedía al Señor que me quitara eso, que pudiera ser transformado. Pero gracias a Dios, inicialmente a la ayuda divina, que es fundamental, pero también a la ayuda humana a través de un profesional en psicología, pudimos sacar, que podría yo llamar raíces de amargura, de rabia, de frustración, y poderlas transformar en bendición y ser transformados en una persona completamente diferente. Porque hoy por hoy me han sucedido situaciones fuertes, difíciles, pero gracias a Dios las reacciones son completamente distintas. De seguro que el testimonio de los hermanos Danilo Guerrero y Yomaira Guerrero relacionados con los tipos de violencia en el desempeño de un individuo ha logrado identificar a los oyentes que precisamente en este instante están sintonizando este programa Descubriendo el Plan de Dios. Bueno, ¿y cuál sería el aporte psicológico con las vivencias de nuestros invitados, Caterine? Es importante mencionar que muchos estudios nos sostienen que la violencia física en el ámbito familiar es una de las violencias más comunes en la sociedad. Y con relación a las vivencias de nuestros hermanos, es importante resaltar que a pesar de las vivencias desafortunadas, tomaron decisiones asertivas y correctas. Una fue la búsqueda de una ayuda cuando consideramos que no tenemos las herramientas propias para afrontar y hacer el cambio por sí mismo. Otra es no repetir los patrones destructivos en nuestros hogares o con las personas que nos rodean. Es importante saber que a pesar de que ciertas circunstancias no están a nuestro control, sí tenemos el control de repetir las circunstancias con otras personas o poder destruir y detener esos actos destructivos. Es importante también decir que se dieron cuenta que no es adecuado vivir en el pasado, vivir arrastrando un rencor por actuaciones negativas por nuestros padres. Muchas veces es importante saber que nuestros padres pensaban que era la manera adecuada de poder vivenciar o poder tener una crianza y que esa era la única razón. Entonces, en cuanto a sus circunstancias, nos damos cuenta que cuando las afrontamos y tomamos decisiones asertivas, los resultados pueden cambiar. Muy bien, y usted, amigo oyente, le recuerdo que está en su programa Descubriendo el Plan de Dios, hoy con este tema, tipos de violencia en el desempeño de un individuo. Traigo a colación el dicho popular que dice, violencia genera violencia. Sí, la violencia genera violencia. Y esta afirmación no solo tiene respaldo bíblico y moral, sino también científico, psicológico y social. Es un ciclo que, si no se rompe conscientemente, se perpetúa entre personas, familias y sociedades. Y entonces podríamos estar mencionando que venimos arrastrando esas cadenas de violencia a través de todo lo que hemos vivido, desde la infancia
a nuestra edad adulta. Ahora surge una pregunta, o diríamos otra pregunta. ¿Cuál sería el fundamento desde la psicología, Caterine? Se puede decir que estudios demuestran que los niños que sufren castigos violentos tienen mayor riesgo de utilizar la violencia como una respuesta a ciertas conductas. Sufren trastornos emocionales, tienden a repetir violencias en sus relaciones futuras. También es importante mencionar que hay ciclos que debemos de romper de manera personal. Primero, reconociendo que el dolor no justifica el daño. Segundo, buscar sanidad espiritual y emocional. Como tercero, educando con firmeza pero sin violencia. Es importante saber que podemos educar a las personas que queremos sin recurrir a la violencia en ninguno de sus ámbitos. Cuarto, modelando relaciones basadas en el respeto. Y por último, buscando ayuda profesional cuando sea necesario. Cuando tenemos en claro que es importante romper patrones, podemos avanzar, implementar cada uno de estos requerimientos o consejos para poder tener un mejor desarrollo. Si alguno de nuestros oyentes se siente conmovido por este tema, no olvide compartirlo y de este modo usted está ayudando a otro que también lo necesita. Dios no aprueba que respondamos al mal con más mal. Él nos llama a romper ese ciclo con el perdón, la justicia y el amor. Y eso lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. No seáis vencidos por el mal, sino venced con el bien el mal. Mi apreciada Caterine, ¿qué podría usted decir sobre esta recomendación que nos regala esta promesa bíblica, este sabio pasaje bíblico? Esto significa no devuelvas la ofensa con otra ofensa, no respondas la injusticia con venganza, no repitas el daño que te hicieron, aunque creas que la otra persona se lo merece. Podemos deducir que podemos vencer el odio con amor, vencer la maldición con bendición, vencer la injusticia con la integridad, vencer la oscuridad con luz. Es una invitación a romper el ciclo de violencia, odio y rencor. Y en un libro muy especial, que es El Camino a Cristo, hay una frase que dice: cuando nuestro Señor fue golpeado, no devolvió el golpe. Cuando fue maldecido, su respuesta fue con perdón. Si nosotros implementamos este sabio consejo en nuestra vida, las circunstancias a las que nos vamos a enfrentar cada día van a ser mejores. Desde el punto de vista personal, aprovecho para contarles a ustedes que este amigo y servidor viene de un hogar completamente disfuncional. Yo pude ver cómo mi padre agredía a mi madre y yo un día dije, pues esto tiene que acabar, y fue así cuando fui creciendo. Pude decirle a él que ya bastaba de agredir a mi señora madre. Sin embargo, pues pude notar que cuando iba a construir mi familia, pensé, no quiero continuar con ese mismo patrón de violencia. Tiene que ser algo diferente. Y ese es un llamado a la acción a cada uno de los oyentes que quizás está escuchando este programa. Uno puede romper eso en el nombre de Dios. Uno puede detener, Caterine, esa cadena que viene uno arrastrando con respecto a eso, porque se convierte en una maldición para nosotros el hecho de que la violencia, como decíamos antes, la violencia genera violencia. Sí, es cierto, Ángel. Y es muy importante cuando podemos reconocer qué patrón no debemos seguir. Sin embargo, también es muy importante actuar con sabiduría, porque muchas veces cuando venimos de familias disfuncionales, con tantas circunstancias, nos vamos al otro extremo. No quiero repetir, pero me vuelvo una persona permisiva, una persona que permito que pasen por encima de mí para no quizás decir nada y no lo vayan a interpretar como violencia. Tenemos que ser sabios y reconocer que hay reglas y estatutos que debemos de seguir, y podemos tener una crianza firme pero sin violencia, como lo hemos manifestado en anterior momento. Es importante saber que podemos implementar estrategias para no llevar la violencia como la única opción,
sino a través del diálogo y un buen discernimiento tomar las decisiones correctas. Yo creo que hay algo que nosotros hemos olvidado decir en esta ocasión, Caterine, y es que quizás estamos hablando a una pareja de novios, que tú sabes que en esa etapa del noviazgo todo es hermoso, todo es color de rosa, pero a veces no sabemos que ese individuo, ya sea por parte del varón o sea por parte de la dama, lleven consigo esa violencia y en algún momento del noviazgo tienda a salir ese hombre violento o esa mujer violenta. Es muy importante el hecho del noviazgo, porque el noviazgo es un tiempo para conocerse. Es un espacio donde tenemos que ser sinceros con la otra persona y desde el comienzo manifestarle lo que no nos gusta y cómo quisiéramos que actuara. Porque muchas veces, como lo decía Ángel, por esa etapa de enamoramiento permitimos muchas cosas, pero ya cuando pasamos a conformar un hogar, comienzan los gritos, comienzan las palabras humillativas, porque recordemos que violencia no solamente es pegar, hay muchos tipos de violencia y cada uno de ellos tiene un impacto muy desagradable en el desarrollo de la persona. Estamos seguros que la audiencia ha disfrutado del programa de hoy y queremos agradecer también a Danilo por su intervención, a Yomaira por su intervención, por la grata compañía que quizá tuvieron a bien el acompañarnos en el programa de hoy y las recomendaciones compartidas acá por nuestra psicóloga Caterine Palacio. Nuestros agradecimientos a los invitados por esta participación en nuestro programa de hoy. Muchas gracias, Ángel, por la oportunidad de llegar a cada uno de los hogares donde dejamos un mensaje de esperanza. Danilo. Bueno, muchas gracias por tu invitación, Ángel, y nos resta decirle que estamos en un constante crecimiento. Yo le agradezco a Dios porque su palabra maravillosa me ha transformado y porque estamos en un constante proceso de mejoramiento para poder ser esa persona que refleje a Cristo Jesús. Bueno, yo le doy gracias a Dios por esta invitación y le doy gracias a Dios por el hogar que en este momento tengo. Mis hijas no están conmigo, pero sus esposos están muy bien y yo le doy gracias a Dios por esa razón. Bueno, muchas gracias a ustedes, queridos oyentes, a los participantes en la mesa de trabajo en el día de hoy y agradecimientos a todos ustedes por estar en este programa. Recuerden que la invitación es a escuchar un tema más en Descubriendo el Plan de Dios. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones. Desanimado en tu caminar espiritual, Descubriendo el Plan de Dios, el espacio que te ayuda a encontrar respuestas para tu plan de vida.